Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy estamos con Enma, que es técnica en farmacia, grado medio, ¿vale? Y vamos a hacer este podcast temático sobre el curso raíz que en esta ocasión estamos preparando para que vosotros podáis responder una serie de preguntas dentro del podcast y demás. Entonces ella nos va a arrojar un poco de luz al respecto, acerca de la figura del auxiliar de farmacia, las diferencias con el técnico. Bueno, vamos a ir abordando diferentes preguntas en esta charla que queremos que sea algo ameno y que os sirva fundamentalmente a la hora de trabajar el día de mañana, ¿vale? Que es lo importante, ¿no? Intentar dar un poco más, ¿no? La formación teórica está ahí y demás, pero bueno, la experiencia siempre es un grado. Los comentarios que nos pueda hacer un profesional son súper importantes y poco más. Os presento a Enma, Hola. que ahí la tenéis en cámara. Y poco más. Cuéntanos, Enma, acerca de un poco tu trayectoria, cuándo terminaste tus estudios. Pues yo terminé los estudios en el 2018 y luego, tardé un par de añitos en empezar a trabajar de técnico en farmacia porque me saqué otro ciclo. Okay. Pero desde el principio mi segundo ciclo fue como para intentar complementar un poquitito en tema de lengua de signos y demás, pero porque me di cuenta, sobre todo en las prácticas, que fue el único acercamiento que tuve de lo que es el trabajo en farmacia. Te voy a acercar un poquito así al micro. Okay. Ahí. Vale. Y me di cuenta pues que, por ejemplo, el tema de la lengua de signos, cuando venía gente sorda, entonces decidí hacer eso como un poco a modo complemento. Okay. Y pasados los 2 años empecé a buscar trabajo. Me coincidió época COVID, costó un poquitito y la verdad que, entre comillas, tuve la suerte de que pude empezar a trabajar en almacén de farmacia, trabajé en parafarmacia y trabajé en oficinas de farmacia. Y Pues te tocaste diferentes palos, digamos, sí, ¿no? digamos, dentro del sector. Exacto, sí. Los distintos ámbitos así que podía tocar, los toqué, la verdad. Entonces, al final eso, pues sí que lo agradezco para poder ahora también explicar un poquitito las diferencias y lo que se puede hacer en cada sitio. Bien, me gusta eso. Yo aquí, tengo la chuleta, ¿no? Es una serie de preguntas porque al final quiero que sean preguntas muy puntuales que ayuden al alumnado. Entonces, la primera nos dice aquí cómo describirías el papel del auxiliar de farmacia dentro del equipo farmacéutico, del auxiliar, no el técnico. Luego llegaremos a esa parte de las diferencias y demás, ¿no? Pero el auxiliar propiamente dicho. El auxiliar, digamos que es como un apoyo en la farmacia. Realmente es bastante importante porque en el día a día parece que no, pero en una farmacia se hacen un montón de cosas. Realmente, desde que llegas hasta que te vas, estás siempre con cosas que hacer. Entonces, al final, sí que es un poco... el farmacéutico tiene sus obligaciones, el técnico las suyas, y el auxiliar es un apoyo, un extra, que realmente pues, es necesario. Tanto tema de colocación de productos, tema de asesoramiento, temas de parafarmacia y demás, que al final... Estábamos asesorando a un cliente, a un paciente, y pues le digo... tú imagínate, algo de parafarmacia. Mira, si quieres, vete explicándole tú mientras yo lo voy a buscar el tema de, imagínate, para temas del acné, algo así. Correcto. Entonces, al final es como un apoyo que tenemos los demás profesionales que estamos en la farmacia y al final es un poco complementarnos. Sí, la propia palabra lo dice, ¿no? El auxiliar. Es decir, auxilia Exacto, sí. al profesional, sea el farmacéutico o sea el técnico, en las labores del día a día, Exacto, digamos, ¿no? sí. Pero digamos, esa alumna que va a ese primer día de prácticas, imagino que empezarán de a poquito, ¿no? A lo mejor con la parte de cosmética o la parte de recepción al cliente, ¿no? Claro. En la propia farmacia. Tú has llegado a trabajar en farmacia, me comentabas. Sí. ¿Y cómo fue ese primer día que tú llegaste ahí y decías, vale, tengo los estudios y tal, pero cuenta un poco? El primer día vas muy nervioso, sientes que no sabes nada, como quien dice, pero al final... quien te coge en prácticas sabe perfectamente con lo que llegas y con lo que sabes. Y al final es ir muy poquito a poco. Al principio te enseñan un poco lo que es el programa, practicas tú, imagínate, la recepción de los productos, fuera de lo que es los clientes para no ponerte tan nerviosa. Y ya una vez vas dominando lo que es el programa, vas aprendiendo dónde están localizadas los productos y demás, ya es cuando vas acompañando, en este caso, a un farmacéutico, que es el que te va a estar enseñando. Que al final te enseña un farmacéutico adjunto. Ya. Entonces vas como al principio como apoyo,
te van explicando, escuchas las conversaciones, ves un poquitito qué trato tienes que tener con los pacientes, qué tipo de trato tienes que tener con gente mayor, con gente un poco más joven. Al final eso cambia. Y si es el caso que eres joven y no has trabajado nunca cara al público, el aprender viendo cómo hacen los demás realmente es un apoyo muy bueno. Claro. Luego ir poquito a poco. Al principio te ponen al final en una farmacia, si es de barrio, ya conoces a los pacientes. Entonces ya sabes un poquitito a quién delegar. Es decir, pues mira, este que entra, no te preocupes que te va a tratar bien, porque hay gente mayor que es muy reacia a caras nuevas. Pero al final vas poquito a poco. Al principio les va a costar, pero luego te conocen y no hay problema. Entonces es muy poquito a poco, sí. Y se conoce mucho al cliente, ¿no? Al final en el barrio, bueno, María, Juan, ya vas conociendo, bueno, qué necesidades tienen. Sí. Cómo son, ¿no? Esa parte, la parte humana, la parte de psicología, ¿no? También creo que es importante en la farmacia, ¿no? Yo siempre digo que como usuario, ¿no? Al final, el farmacéutico, o sea, no tiene nada que ver con un médico de cabecera, ni mucho menos, pero al final es esa persona que, bueno, conoce un poco tu patología o qué estás padeciendo en ese momento o de qué pie cojeas y, oye, ya sabes por dónde van un poco los... Sí, sí. Además, realmente esto sorprende mucho a la gente que no pertenece al sector. Y le sorprende mucho a la gente que el hecho de estoy malo y hay veces que vienen a la farmacia en vez de ir al centro de salud. Y te vienen como, mira, es que me duele un poco la barriga. Al final tienes que tener como esa cercanía que seguro, o sea, va a terminar yendo al médico. Porque yo le voy a decir, es mejor que vayas al médico. Lógico. Pero ese primer contacto es muy fácil que lo tengas en una farmacia. Entonces tienes que saber muy bien tener ese tacto con los pacientes y ser un poquitito consciente de en qué situación viene. Y al final es lo que decimos, conoces casi siempre a la gente que te entra. Los primeros días no, pero pasa un par de meses y ya vas a conocer caras, vas a saber qué tipo de medicación tiene o qué dolencias padece. Entonces realmente eso es el día a día y tienes que tener muy claro que pues, te tienes que adaptar un montón a cada persona que entra. A cada persona. Pero realmente lo que es la atención al público yo creo que es la parte más bonita de lo que es la farmacia. Sí, eso lo podemos hilar con la pregunta número 3, ¿no? Que viene a decir un poco qué habilidades tiene que tener esa persona, ¿no? Que está estudiando con nosotros y se enfrenta a esas prácticas. Bueno, y el día de mañana es el primer día de trabajo. Entonces, no sé, en 3, 4, 5 tips, ¿qué habilidades tiene que tener esa persona a la hora de, bueno, no sé, empatía, don de gente? Bueno, ¿cómo lo resumirías eso? Pues mira, paciencia. La que más es paciencia, porque al final hay gente que viene pues con dolor, ¿sabes? Y la gente con dolor es complicado atenderla. Hay gente que no aguanta el dolor. Tú mismo cuando te dueles te notas irascible. Entonces lo que tienes que tener es mucha paciencia. La empatía es muy importante y ponerte en la piel de la persona que viene. O gente mayor, es que yo te diría la paciencia, es que es lo más importante, porque es que la gente mayor viene a hacer un análisis, que se tiene que hacer una analítica de orina. No entiende cómo utilizar el bote. ¿Sabes? Ahora hay unos que son al vacío, hay gente que te viene con Alzheimer, que luego llega a casa y no se acuerda. ¿Sabes? Entonces tienes que saber explicar muy bien, tener mucha paciencia, empatía. Igual ese señor, igual tardas media hora en atenderlo, pero igual sales con una hoja y le dibujas paso por paso lo que tiene que hacer. Pero tienes que buscar maneras de poder comunicar y que él cuando llegue a casa, porque hay gente mayor que vive sola. Entonces es muy importante que sepas que una vez salgan, les ha quedado claro lo que tú les dices. Entonces saber explicarte de 1000 maneras es importante, ¿sabes? Porque igual te lo explico a ti, tú me lo vas a entender. Pero igual un señor de 80 años que igual tiene a su mujer encamada, que le tiene que dar pues la pastilla que se mete en el agua, es complicado. Y están desbordados. Tanto gente mayor como incluso gente que a lo mejor estás con un catarrazo, con un gripazo, o estás de mal humor. Es decir, bueno, hay que tener mucha mano derecha e izquierda ahí a la hora de decir cómo manejar diferentes situaciones en la farmacia. Creo que... Pero bueno, al final es un poco como cualquier profesión, ¿no? La empatía, la parte humana, la parte de ponerse en la piel del otro, ¿vale? Es decir, es fundamental al final que nuestros alumnos y alumnas entiendan que no solo es la parte formativa, es decir, hay una parte, como en toda profesión humana, súper importante, y en la farmacia yo creo que donde estás ahí en la línea entre voy al médico, no voy al médico, esto es grave, no es grave, es gripe A o es gripe normal, bueno, al final, sobre todo con todo esto que ha pasado, ¿no? Post-COVID, al final, ahora mismo estamos en una situación que tienes una gripe y ya no sabes si es gripe A, B, C, la gripe de China, la gripe de Mongolia o de Argentina, ¿no? Siempre estamos ahí con estos miedos que... bueno, queriendo o no, se ha inculcado en la sociedad, ¿no? Entonces, estaba la gripe aviar también por ahí. Bueno, había tantas cosas que
bueno, a mí me suscitan un montón de dudas, ¿no? Este sería otro melón para abrir, pero esto de la gripe con tantas letras, no sé. Habría que hacer otro podcast sobre eso. Me parece súper interesante. Antes comentabas, ¿no? Que trabajaste en farmacia, decías también en oficina de farmacia. Y en almacén. Y en almacén. Sí. Vale. Cuéntanos diferencias entre esos tres apartados o subapartados o diferentes partes de la farmacia, ¿no? ¿Qué diferencias notorias puede encontrar nuestro alumno el día de mañana? Que ¿el auxiliar llega a oficina, llega a almacén? Sí, claro. El auxiliar llega a oficina de farmacia, llega a parafarmacias, herboristerías y ese tipo de... Lo más habitual. Exacto. Que al final hay muchas. Y luego, en tema de almacén, sería almacén de parafarmacia. Porque sí que es cierto que, al menos cuando yo trabajé en eso, sí que pedían la titulación de técnico por el tema del manejo de estupefacientes y demás. Correcto. Pero parafarmacias, hay parafarmacias, almacenes de parafarmacia también hay, porque de hecho ahora hay un montón de páginas web de farmacias que venden parafarmacia. Sí, eso fue la ley hace 3 o 4 años, ¿no? Que permitió a las farmacias vender online. Exacto. O más, quizás ya pasaron 6 años. Yo he trabajado en una página web de una farmacia y, claro, ahí realmente un auxiliar es digamos, como el perfil perfecto. Claro. ¿Sabes? Porque al final estás en una farmacia, puedes atender al público y realmente es todo para farmacia y es lo que tú dominas como tal. Y en ese ámbito sí que puedes tener tú como bastante independencia. ¿Qué tal fue el tema de la venta online a nivel farmacia? A nivel farmacia, bien, porque realmente aprendes mucho de lo que es la parafarmacia, que sí que es cierto que igual en una farmacia de barrio no aprendes tanto, pero aprendes mucho. Lo que pasa que, claro, al final el trato al público y el trato por teléfono y WhatsApp cambia mucho. Muchísimo. Al final la gente que te habla por WhatsApp no te dice lo mismo por WhatsApp que lo que te dice en persona. Ya, está claro. Entonces, claro, es como un arma de doble filo. Pero está muy bien, realmente. Sí que es cierto, más trabajo de pues, lo que sería un poco oficina en ese aspecto, empaquetar y demás, un poco como un mix entre una farmacia y un almacén, ¿sabes? De preparación de pedidos. Pero realmente es un complemento que en tema de auxiliares a mí me parece que está muy bien, porque aprendes un montón. Se aprende mucho, ¿no? Pero digamos que fue un éxito, la gente llegó a comprar online fuertemente, es reacia el producto farmacéutico. No, de hecho, claro, juegas con la baza, digamos, de lo pones un poquitito más barato que en la farmacia. Entonces, claro, tú vienes a la farmacia, es que en la página web es que claro, no tienes, digamos, la atención farmacéutica como tal, al final tú compras, si tienes alguna duda la puedes preguntar por WhatsApp o lo que sea, pero tienes como ese, digamos, ese punto a favor de que lo tienes un poquitito más barato y eso, pues, al final llama la atención al cliente. Sí, bueno, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Todo se comparte, ¿no? En las profesiones, pero es verdad que la farmacia, donde está la salud de por medio, la parte, vuelvo a decir lo mismo, de ese miedo, ¿no? De ese, uy, ¿qué me está pasando? No sé qué. Al final, bueno, el online también puede generar cierta... ¿Y será esto lo que tengo que comprar? ¿Será aquello? Y al final el consejo farmacéutico, sobre todo, el facultativo de la farmacia, aunque si no es con receta y tal, también el auxiliar, el técnico pueden aconsejar. Es súper importante, creo, ¿no? Sí. Bien, siguiente pregunta, creo que es súper importante. Ana, ¿cómo vamos? ¿10 minutitos? ¿15? 13 minutos llevamos ya. Acordaros, tenéis que... Este vídeo hay que verlo, no podéis atrasar ni adelantar el vídeo, tenéis que irlo viendo todo y os van a aparecer preguntas durante el vídeo para que, las tenéis que responder para pasar esta fase, ¿no? Que es el podcast raíz del tema, que estamos con Emma, que cuando empezar ya le pregunté bien cómo era, si Emma, porque me generaba ahí dudas. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los medicamentos o productos que generan más controversia o más duda al paciente, ¿no? Es decir, a mí particularmente me ha pasado un caso, que está bien como se hace aquí, supongo, o no. Es decir, en Argentina, por ejemplo, tenías una gripe y tal, amoxicilina. Sí. Y era de libre venta. Es decir, yo desde que tengo uso de razón, te dolía un pie, amoxicilina, gripe, amoxicilina. Y aquí llegué a España hace 26 años, no sé qué, y encontré que no, que la amoxicilina es bajo receta. Sí. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? A mí, si me preguntasen a mí, ese medicamento me generó muchas dudas por mi historia, ¿no? Cambio de país, cambio de reglamentación. Realmente eso es una lucha que hay, yo creo que en España sobre esto, porque sí que es cierto que hay mucha gente que viene de fuera, que sobre todo gente que vive aquí, al final te acostumbras y ya está, pero hay gente que manda medicamentos para su país. Correcto. ¿Sabes? Y claro, es que no te lo puedo dar, es imposible, es que no puedo, al final lleva
un control muy riguroso y, claro, al final el problema de los antibióticos es que genera resistencia a tu cuerpo. Entonces, claro, si abusas de ellos, luego no te van a hacer efecto. Correcto. Entonces, los antibióticos sí que es verdad que es un medicamento bastante problemático en ese aspecto, ¿sabes? Y luego el tema de los antiinflamatorios. Pero ya no por el hecho de que al final todos tomamos un ibuprofeno cuando nos duele algo. Pero han puesto ahora el tema de que se estaban tomando demasiados miligramos, digamos. Y se ha estudiado que no hace falta tanto. Entonces te ponen con receta los de más miligramos y sin receta los de menos. Pues claro, yo no entiende la gente, lógicamente, porque antes se podía, ¿por qué no me puedes vender un ibuprofeno de 600? ¿Sabes? Entonces, al final, esas son las pequeñas luchas que van en relación un poco a la legislación. Leyes, en la legislación, bueno, lo de la amoxilina yo al final lo entendí, mi mujer me lo explicaba un día también, ¿no? Esto de que si abusas al final, pues no surte efecto luego. Claro. Y es real. Yo tengo que decir que en algún viaje de Argentina me trajeron alguna cajita de amoxicilina, todo hay que decirlo. Porque, bueno, estaba acostumbrado yo, pero al final entiendes el sistema y dices, bueno, oye, si puedo consumirla menos o no abusar de ella, mucho mejor. Pero, ¿algún otro medicamento que te suene así? Antiinflamatorios dijimos, yo puse el tema de la amoxicilina, no sé. Y bueno, las aspirinas de toda la vida. La aspirina eso como churros. Antes, hace años. Y claro, ahora es la aspirina, que son los miligramos diferentes y que esta no es la de toda la vida. Pero eso ya va más con gente más mayor. Con gente joven, el tema de los antiinflamatorios, sobre todo. Y bueno, es que depende un poco del rango donde estemos hablando. Pero sí, gente mayor, aspirinas, gente pues edad adulta, los ibuprofenos de toda la vida. Y luego tema que gente si viene de fuera, pues los antibióticos. Antibióticos. Sí. Bien. Yo creo que es así un poco lo más... Sí. Como comentabas, trabajaste en oficina de farmacia, almacén. ¿Llegaste a tocar el tema de cadena de frío, estos temas de vacunas y demás? Sí, al final lo que es el almacén ya lo saca digamos, de lo que es el almacén, eso ya está en unas neveras gigantes. Lo sacas de almacén en su bolsa refrigerada con su hielo y en el momento en el que llega a la farmacia ya vienen como aparte los que son los medicamentos de frío. Entonces, directamente a la nevera. Sí que es cierto que hay gente que le da miedo tenerlas en casa porque tiene miedo que se les estropee, lo que son las vacunas, que son muy caras. Y sí que es cierto que las guardamos nosotros. Cuando les hace falta, la vienen a recoger y se la llevan. De hecho, cuando fue el apagón, bueno, claro, la gente se volvió loca con el tema de las vacunas y de las insulinas. Nosotros decíamos, mientras no abras la nevera, no pasa absolutamente nada. Nosotros la íbamos a tener cerrada. Entonces, claro, decíamos, traer lo que queráis, porque nosotros no lo vamos a abrir. Vosotros al final vais a querer coger vuestra comida para que no se os estropee. Nosotros en la farmacia la vamos a tener cerrada. Entonces sí que es cierto que un poquitito ese miedo de que se te estropee y demás, pero sobre todo con las vacunas, porque son muy caras, tardan en entregártelas porque al final se hacen a medida como para cada uno. Y... ¿Cadena de frío es misión del facultativo y técnico y el auxiliar no? Sí. A ver, ¿Hasta dónde puede llegar ahí? Claro, realmente estamos hablando de medicamentos. Claro, pero lo que es la manipulación de una caja y demás, sin problema. Exacto. Al final, en ese momento en el que llegan los pedidos y hay 1000 cubetas, todos ayudamos. Correcto. Unos movemos los medicamentos, otros quitamos los medicamentos de las cajas, lo vamos colocando. Al final eso es una cadena también, ya no de frío, sino de lo que es compañerismo. Sí, esta parte me parece súper interesante, ¿no? Porque sí es verdad que la legislación, la formación que damos, hace mucho hincapié en las diferencias, ¿no? Oye, pues el auxiliar no puede, y es como que es súper estricto, correcto. Y así debe ser, pero en la realidad del mundo, el día a día, como bien dice Enma, todos colaboramos. ¿Qué ocurre? Que hay estupefacientes, medicamentos que el auxiliar no puede dispensar, es decir, solo faltaba, ¿no? Pero es verdad que la colaboración en equipo, es decir, aunque la teoría diga, oye, ¿no vas a manipular una caja? No, en equipo se trabaja duro y es un trabajo muy bonito, pero que requiere eso, ¿no? El compañerismo, el apoyo y el trabajo en equipo. Siguiente, que me encanta esta. ¿Qué errores comete la gente cuando empieza, no? O sea, típicos errores de... Todos. Todos los que puedes cometer los cometes. Y aún llevando tiempo, los cometes igual. Porque, mira, ya solo de empezar, tema de colocación de medicamentos. Te llegan, si es farmacia que trabaja con cajoneras, orden alfabético. En ningún momento te has planteado... que no te sabes el alfabeto, ¿sabes? De repente colocas mal un medicamento y no aparece. ¿Qué pasa? Claro, mal colocado. Porque, pues, por lo que sea, lo pusiste pues 3 huequitos más adelante, que es otra letra. Al final eso depende un montón. Temas de dispensación, pues que igual pues das un nombre parecido.
que te das cuenta, porque ves luego el registro de la venta y dices tú, Dios, sales corriendo detrás del paciente y listo. ¿Suele quedar solo? No puede quedar nunca solo el auxiliar, siempre tiene que estar el facultativo. Sí, tiene que estar acompañado de un farmacéutico o de un técnico. O de un técnico. Sí que es cierto que en temas de parafarmacia, al final podría quedar solo tranquilamente. Sí que es cierto que queda como el apoyo del técnico, pero en ese aspecto, lo que es tema de medicamentos y tal, sí que tiene que estar acompañado. Pero bueno, al final lo que es la venta la termina el auxiliar, la puede terminar el auxiliar. Y claro, en ese tipo de cambio de uno a otro, ahí puede haber un error, tanto de uno como de otro. Situación, te llega una receta de, por ejemplo, amoxicilina, viene con un error de parte del médico, porque en vez de una caja puso 7 cajas. ¿Qué hace ahí el farmacéutico en este caso, que es quien tiene que dispensar, o el técnico, ¿no? Sí. ¿Cómo se maneja esta situación? Pues mira, depende. ¿Hay algún protocolo de llamar al médico, de comunicarse internamente por algún sistema de red? No. No. Okay. Depende de cómo te venga la receta. Si es una receta en papel, da igual lo que ponga. Okay. Es decir, si pones 7 cajas, das una. Okay. Se lo explicas al paciente de la mejor manera posible. Pero si es en receta en papel, se puede... Es decir, eso sí que lo hace un farmacéutico. Okay. Lo modifica, pone que es una y diligencia la receta, digamos. Es decir, pone que solo se puede vender una porque es así. Si es tema de que está mal puesta en la receta electrónica. La receta electrónica te va a dejar dispensar 7, pero es un error. Claro. ¿Y hay muchos errores? A mí esto me ha pasado. Hace un año me ponía 6 ibuprofenos. Y yo dije, pues me deja, tira para adelante. Ya. Y claro, pregunté, en este caso pregunté al farmacéutico y dije, mira, me parece raro, porque me parece imposible poder vender 6 cajas. Y no, era un error. ¿Qué pasa? En este caso, la receta electrónica no permite dispensar solo una. Entonces, en ese caso, tienes que mandarlo a hablar con el médico, al paciente en este caso, porque no hay, lo que dices tú, una comunicación interna. Tendría que ir lo que es el paciente y decir, mira, es que esta receta está mal puesta. O sea, no hay un sistema interno que podáis solucionarlo al momento, ni nada. No, en eso no. Si conoces al paciente, al final tienes lo de prestar medicación, sabes que tiene sus fichas y demás, pero no se podría. Bien. ¿Qué pasa con ese paciente que, por ejemplo, imagínate, ¿no? Me han recetado amoxicilina, compro, voy a casa, la guardo y luego pierdo la caja, por lo que sea, y es un sábado a la noche y necesito la amoxicilina. Tururú. Estás vendido. Hay que esperar o esperas o te vas a un centro... No hay ningún protocolo, por ejemplo, que la Seguridad Social o la farmacia diga, oye, le hemos vendido ayer, ¿se puede hacer un poco la excepción? No se debería. No se debería. Okay. No se debería porque realmente en la farmacia sí que te puedes pillar las manos. Luego del dicho al hecho, me explico, hay un trecho. Pero bueno, realmente... ahí no vamos a entrar mucho. Exacto, no se puede. Exacto. Sí, eso es como todo, ¿no? Al final, y dije, ¿por qué no vamos a entrar? Porque, bueno, al final es abrir una es un puerta melón, claro, que no nos conviene a nosotros ni nos compete. Y a vosotros como alumnos igual, es decir, vosotros tenéis que ceñiros a la formación, a lo que dice la legislación actual. Sí, claro. Y a partir de ahí, al final, la farmacia no deja de ser una empresa. Lo que haga esa farmacia, claro, hablamos de miles, de cientos de miles de farmacias en España, lo correcto es lo correcto. Hay que esperar a que el médico vuelva a atender a ese paciente y le vuelva a dar pues, una nueva receta o lo solucione de alguna forma, ¿no? Sí. Me vino a la cabeza una pregunta ahora que creo que es importante también, ¿no? Hay mucho conflicto en la farmacia. Me vino a mí a título personal, nada que ver con el papel, ¿no? Con este tipo de paciente abusón de medicamentos, de, oye, dame esto, ¿por qué tal? Llámese, bueno, drogodependientes, llámese personas con algún tema de adicción a una... Antes comentabas el tema del ibuprofeno, no sé qué, pues hay gente que coge esa dinámica de a la primera voy... No. ¿Hay mucho problema de esto? Sí. Sí. Y con ya no personas drogodependientes como tal, que al final, bueno, esos... La farmacia lo que son producto de drogodependencia y demás, ya no se dan en una farmacia, sí que se dan estupefacientes como tal, pero... Al final hay centros especializados que ya llevan a ese tipo de personas. Pero sí que es cierto que la gente que tiene productos de lo que son psicótropos y estupefacientes recetados, tanto como... Es que mismo las de dormir. Al final eso genera una dependencia increíble. Sí, cuando decía drogodependientes me refería al todo el espectro de la palabra droga, ¿no? Claro, es decir, la droga no es solo cocaína o esto, no, la droga es todo. Exacto. Al final, la pastilla que se toma tu abuela para ir a dormir, eso al final genera dependencia. Correcto. Y hay señoras pues, que no se acuerdan que si tiene que tomar 1 o 2, entonces para adentro 2. Yeah. Y como duermo mejor, claro, llega un momento en el que la caja no llega. Vienen a la farmacia,
pero como no, si ya me la llevé hace no sé cuánto. Y claro, ¿cómo le explicas tú a una señora? Esto sí que realmente hay bastante conflicto, sobre todo con ese tipo de medicaciones, que son muy habituales porque se recetan muchísimo, que tampoco voy a entrar en eso, pero se recetan un montón y generan mucho problema. Y eso es el día a día, ¿eh? O sea, eso sí que es el día a día de siempre. Pues que le sale pues pasado mañana. No te la puedo dar. Sí, lamentablemente en el mundo, sobre todo los últimos 30 años así, o sea, hay un consumo bestial, ¿no? De todo lo que es, bueno, ansiolíticos, calmantes, esto, lo otro. Al final, hace poco leí un artículo, ¿no? En Estados Unidos la cantidad de gente que consume, pues, clonazepam, Plax, o sea, un montón de cosas para, bueno, bajar un poco la ansiedad o los nervios o lo que sea. Y al final eso genera dependencia, como cualquier droga o lo que fuese. Consejo rápido, es decir, o a esa persona, ¿no? Volvemos un poco al principio. Voy a pasar un poco el papel ahora, le voy a llevar más a la parte personal, de hecho le voy a dar la vuelta. Has trabajado en farmacia, en almacén, en oficina. Tu experiencia, del 1 al 10, califícala. ¿Cómo ves la profesión? ¿Cómo está el mercado? Arroja un poquito de luz ahí a los alumnos. La profesión yo creo que es muy bonita. De hecho, yo acabé de rebote en farmacia. Y porque me quería apuntar a emergencias sanitarias. En su día era para mayores de 18, era para adultos y yo tenía 16. Y dije, me meto en otro. Me metí en farmacia. Me sorprendió gratamente. Realmente hice... Lo que es el estudio me llama mucho la atención. Siempre me gustó lo que es la sanidad y demás. Y las prácticas me encantaron. El trato con la gente me parece muy interesante. Realmente es muy bonito. Y es bastante reconfortante en el sentido de que ves que luego la gente es agradecida. ¿Sabes? Realmente sí, se ve muy agradecido. Bueno, a ver, hay de todo. Pero por norma general es muy agradecido el trabajo. Al final depende, hay cientos de farmacias, cientos. La oferta varía un poco. Al final lo que siempre se busca es un farmacéutico porque es necesario. Digamos, por obligación tiene que haber un farmacéutico. Pero al final en farmacias que ya tienen a su farmacéutico siempre hay ofertas de empleo. Es decir, no... Hombre, a ver, no van a salir cientos... Siempre es un mercado amplio, con demanda. Exacto. Es un buen trabajo en el sentido de que hay farmacias por X habitantes. Es que es así. Sí, hoy en día... Hace poco lo hablaba con una alumna, ¿no? Que hoy en día tú vas a una gran ciudad, por ejemplo, y cuando... Sobre todo, explícalo tú, cuando entras a una farmacia de estas bestias, ¿no? Que hay 10, 12 personas... ¿Cuántas son auxiliares? ¿Cuántos técnicos? ¿Cuántos farmacéuticos? Digamos que auxiliares el 80%. Auxiliares y técnicos, sí. O sea, farmacéuticos, los obligados. Por ley. Justo. Digamos que entre técnicos y auxiliares gana el auxiliar también. En las grandes, te digo. En las grandes seguramente sí. Yo no he estado en ninguna así grande como tal, pero sí. He estado en una así que era relativamente grande y sí que había auxiliares. Sí que había. Al final... igual tienen otra titulación, imagínate, pues óptica, pero son auxiliares de farmacia porque tienen en su curso. Y al final están en la farmacia de auxiliar de farmacia. Correcto. ¿Sabes? Al final, sí. Hay de todo, pero bueno, abunda el auxiliar. Sí. A mí me pasa, a veces voy a Madrid, Barcelona, grandes ciudades donde hay esas típicas farmacias de 20, 30 personas atendiendo, que son muy grandes. Y se ve mucho la figura del auxiliar, ¿no? Importante también el tema de diferencias, ¿no? Entre por ir cerrando este podcast, que vamos 25 minutos, Ana, por ahí, 28 minutos, bien, vamos bien. Diferencias fundamentales, sobre todo, una gran duda que asalta al alumnado es, oye, me voy a hacer el FP porque voy a ganar mucho más. Sin entrar en materia de números, que en los podcasts nunca entramos en cuánto se paga, cuánto no se paga, el convenio, el no convenio. Pero ¿realmente hay mucha diferencia entre lo que gana un técnico y un auxiliar? Yo te diría que no. Nosotros estamos convencidos, quería que lo digas tú de propia mano, pero sabemos de buena letra que no. Es decir, al final existe, ¿no? Claro, si soy técnico voy a cobrar mucho más. Donde hay una diferencia abismal es el facultativo, ¿no? El farmacéutico. Y tampoco es tantísima. Bueno, pero al final es un empresario que tiene su licencia, que tiene... Sí, pero hablando sin ser el empresario, los farmacéuticos contratados, tampoco hay tantísima diferencia. Tampoco hay tantísima diferencia. No. Si tuviésemos que escalarlo sin hablar de euros, por ejemplo, si el técnico gana 8, ¿cuánto gana el auxiliar? 7,2 o 7,4. Sí, ponte, sí. Okay. Vale, eso es importante, es decir, defendemos la titulación de técnico, sí, evidentemente, la universitaria ni hablar.
pero la formación no reglada no está muy lejos. Es decir, si hay actitud, si hay una buena formación, unas buenas prácticas, un buen desempeño de ese alumno, incluso puede promocionar, puede ir a más, puede ganar horas, puede tener pluses, etcétera, etcétera. Y luego tiene abierto el camino, ¿no? Al final, oye, pues ahora me voy a sacar el técnico, ahora me voy a hacer la carrera. ¿Por qué no? O sea, todo es empezar. Claro, por supuesto, al final lo que amplía ya no es salario, sino, digamos, aptitudes dentro de la farmacia. Justo, sí, pero Entonces, realmente no hay tanta diferencia en lo que hablamos ahora, económico, y lo que es en el día a día del trabajo. La misma. Eso me interesa. Fórmulas magistrales. ¿Quién llega ahí? ¿Quién no llega ahí? ¿Se siguen haciendo? ¿Es un concepto súper antiguo? Se siguen haciendo, pero, por ejemplo, aquí en esta ciudad sí, quedó prácticamente obsoleto en lo que son las farmacias de barrio. A día de hoy se piden fórmulas magistrales a otra farmacia y te las mandan. Hay Digamos que en la oficina de farmacia ahí atrás, como se hacía antes en botica, no. Exacto. Yo cuando hice las prácticas teníamos. Y yo hice una ranitidina. No hice nada más. Fue lo que hice. Y sí que es cierto que ahí llega el técnico. El auxiliar en este caso no, porque es manipulación de medicamentos y demás. Pero al final depende del farmacéutico y una ayudita del técnico. Pero a día de hoy están bastante... ¿Y lo que es la obtención del grado, digamos, cuando tú lo hiciste, o esos alumnos que están ahora en pruebas libres, que van a rendir el día de mañana, les dan mucha caña ahí a la hora de fórmulas magistrales, báscula, esto, lo otro? ¿Meten mucha caña? No es caña como tal, pero realmente la asignatura sigue estando y al final no dejan de ser hacer cuentas, fórmulas y demás. No es una barbaridad. Es decir, a mí no se me dieron bien nunca los números y yo me la he sacado sin problema. Entonces, al final, sí que es una pena en el sentido de tener que estudiar todo eso para que el día de mañana prácticamente no haya farmacias que lo hagan, porque al final quedan un poquitito obsoletas, no se hacen tanto ese tipo de cosas. Pero realmente yo no tendría miedo con la asignatura de formulación. Yo, en mi caso, realmente sí que es cierto que a mí me daba un poco de... Sí, de miedo. Sí, vértigo. A ti y a todos los alumnos que nos están viendo, al final la parte de fórmula, la parte de, toda la parte de la bata, la báscula, los instrumentos, es como que impone mucho. Sí. Hay que estudiarlo, ¿no? Pero al final es parecido a lo del colegio, ¿no? La raíz cuadrada, pues yo no uso la raíz cuadrada en mi vida cotidiana. O sea, no estoy calculando cuál es la raíz cuadrada de 64. No, mire usted. Pero hay que saberlo. ¿Por qué? Porque al final la mente abre las capacidades de decisiones de esto, de lo otro, y es parte del proceso, ¿no? Pero la pregunta puntual era, ¿tiene que ir asustado el alumno? No. Yo no iría asustado. Estudiar para ir al examen. Al final, saberse bien las fórmulas y conseguir hacerlas bien. Pero realmente no tienes que asustarte. Y menos para el día de mañana, porque además en la farmacia tienes las fórmulas. Es decir, en un examen igual no, y te las tienes que aprender. Entonces, para el examen sí, apréndetelas. Pero para el día de mañana tú vas a coger el tocho que tienes allí de 1000 fórmulas. El librito. Y buscas. Y al final es seguir paso a paso. Entonces eso realmente te lo comentábamos en un podcast, como el abogado. Al final sí hay 20, 30 leyes que se sabrá de memoria, pero al final tienen en sus despachos 400 libros con toda la legislación y tienen que recurrir a la ley tal y tenerla a mano, que es fundamental. Por ir cerrando, tema de farmacias de guardia, ¿cómo funciona ahí el tema a nivel trabajador, ¿no? Porque está ese alumno que está haciendo el curso, cuando me toque la guardia, no sé qué. ¿Todas las farmacias entran de guardia? ¿No todas? No. Explica un poquito eso. Hablando en Galicia, porque al final por cada comunidad autónoma varía un poco. Pero lo que es Galicia, ciudades, tiene que haber por habitante, no sé si son 2 o 3, dependiendo. Sí, por X habitantes, en Coruña, por ejemplo, hay 2 o 3 de guardia. En todo lo que es la ciudad no hay ninguna más de guardia. Es decir, siempre son las 3 mismas. Pueblos ya cambia. En los pueblos, si quisiese haber una de guardia, podría haberla, pero al final van rotando. Entonces, pues les toca una semana a cada farmacia de ese pueblo. ¿Y al trabajador en qué medida le afecta? Es decir, entra dentro del contrato laboral y tiene que hacerlo, cobra algo más a mayores. Es que yo ahí estoy perdido, no sé cómo. No. La teoría dice que lo tiene que hacer un farmacéutico. Partiendo de esa base, y que bueno. Sí, volvemos al tema de antes, ¿no? No entremos ahí. Sí, pero sí, te lo dicen cuando te van a contratar, te dicen, mira, pasa esto, en la que yo estuve, que se hacía guardias, te tocan por calendario. Al final somos muchos y creo que era una semana cada 3 meses.
porque eran Oleiros, al final es un municipio muy grande. Correcto. Entonces, una cada 3 meses. Y de esa semana, pues le va rotando. Entonces, igual al año hacías una. Como mínimo. Sí, digamos que es un tema privado entre trabajador y empresa, que se habla, se trabaja Sí. ahí. Claro, pues yo me pongo en el caso, ¿no? El padre soltero con su hijo, o la madre soltera que no tiene con quién dejar al niño y tal, y empieza en esa farmacia, oye, dentro de 3 semanas te toca guardia por la madrugada. ¿Qué hacen? Bueno, será un tema Claro. privado entre empresa y Sí. trabajador. Yo, la primera, mirando ofertas de empleo, cuando las miraba, buscaba la farmacia, buscaba el nombre, buscaba cómo era su horario. Justo. Sí, Sí, ya sé informarse que- un poquito antes de a qué me voy a exponer, ¿no? Claro. Es decir, al final... Exacto. Bien. Y otro tema que también yo voy charlando y me vienen temas a la cabeza, el tema este de rentabilidad en la farmacia, ¿no? Creo que es interesante también. Supongo que la parafarmacia, ¿no? La cosmética y todo eso es como... Al final es como la gasolinera, ¿no? O sea, que vas a echar combustible, pero ellos quieren que tú compres el chocolate o los caramelos Sí. y ahí está la rentabilidad, ¿no? Me imagino Sí. que va un poco por ahí. Hace muchos años era al contrario. Ok. Hace muchos años los medicamentos eran muy caros. Ok. Entonces la farmacia ganaba mucho dinero. Ok. A día de hoy los medicamentos han bajado mucho de precio. Hay medicamentos caros, Ujú. pero hay un tope de ganancia del medicamento Ya. cuando llega a un punto de ser caro. Entonces, a día de hoy es muy importante la parafarmacia porque ahí tú le pones tu beneficio. Correcto. Entonces, claro, al final sí que hay farmacias que pues, son más, digamos, normalitas, que no tienen muchísima parafarmacia, pero bueno, van llevándolo. Y luego hay otras que se centran en la parafarmacia. Al final, las que son tan grandes, lo que hablábamos antes, que se centran en la parafarmacia. Sí, digamos que es lo más tiene más rentabilidad hoy por hoy Claro. que lo demás. Incluso yo hace poco vi en la tele, no sé si fue en la época de COVID por ahí, que creo que eran mascarillas, ¿sí? Que las tenían que vender por debajo de lo que le costaban a ellos, ¿no? Porque Sí. interviene mucho el Estado en la parte Claro. de todo eso. Entonces, la parafarmacia cosmética, bueno, todos los productos que vemos hoy en la farmacia, supongo que será la estrella, ¿no? Sí, al Hablando final de eso- empresa, digamos. Sí, al final eso es un poco oferta y demanda. Lo que decís de las mascarillas, se pedían muchísimas, no hacían tantas, Ya. no se producían tantas, se ponían muy caras, pero la gente les hacía falta igual. Entonces, el Estado puso un límite de precio, como con los test COVID. Al final era imposible conseguirlas. Bueno, ahora con el caso de Ábalos y todo esto, no sé si meternos mucho en temas mascarillas, a ver si, Ya. a ver si Claro. nos salpica a nosotros Exacto, también. No, sí. no. A ver, sí, hubo mucho desmadre, entra mucho el Estado en los productos al final y me imagino que quitando temas mascarillas, habrá incluso medicamentos donde la farmacia no gane un céntimo. O sea, porque, no sé, ahí no controlo mucho, pero habrá productos súper regulados, con mucha carga impositiva o que les deje poco margen de... Es que hay medicamentos que cuestan 1 euro. 1 euro del que igual tú por aportación pagas 50 céntimos. Ya. Te pagan 50 céntimos por el medicamento. Como Sí, quien por eso dice. lo llevó al tema de la gasolina, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, evidentemente, pero un empresario del sector de gasolina y tal me explicaba un día que ellos ganaban 5 céntimos por litro. Entonces, claro, ellos cuando venían a aparecer un camión era la vida, ¿no? Porque con Claro. 1000 litros, bueno, pues al fin vamos a ganar 40 euros. Claro. Pero que en un coche lo normal de beneficio son 4 euros antes de impuestos. Sí, O sea, tú vas a llenar el depósito de coche, a la gasolinera les dejas 4 euros antes de impuestos. Sí, O sí, sea y que luego ya. se traducen 2 euros de beneficio en un depósito lleno, aproximadamente. Entonces, creo que en la farmacia pasa un poco eso, ¿no? Sí. Está muy regulado, está muy... lo que son los medicamentos sí que están regulados, al final es el precio que pone el Estado. En el tema de la parafarmacia sí que juegas un poquitito más. Al final, como farmacia, decides si realmente quieres trabajar muchas marcas, pocas marcas. Cuanto pocas marcas trabajes, pero más producto tengas, vas a tener más descuento. Es decir, tienes que valorar y saber que te vas a tener que hacer pues, un buen ingreso de dinero, desembolsar Ok. mucho dinero para tener mucho producto, pero a muy buen precio y poder venderlo. Correcto. Porque de nada vale conseguir producto y tener un poquito de todo si el precio que tú puedes tener es muy alto. ¿Cuán importante es la parte venta en la farmacia para los auxiliares? Es decir, ¿no? Más allá de lo que es necesario, el medicamento que sí o sí y tal, pero ese momento que tú llegas a comprar, no sé, un bronceador, una crema solar y te venden también el otro producto específico para después de la crema solar. Es importante, ¿no? La parte venta al final. Sí, lo sea- que le llaman la venta cruzada. Claro, correcto. Sí, Tanto eso- online como presencial. Es decir, al final creo que bueno, la empresa, la farmacia debe hacer hincapié ahí, ¿no? Sí, Que el auxiliar... realmente es importante tener, digamos, ese dote de comercio como tal. Porque
A ver, hay gente que ya viene cerrada en banda, mira, necesito esto y ya está. Y no se puedes hacer acabó. nada, o sea, no puedes hacer absolutamente nada. Pero sí que es cierto que hay gente que te viene pues a pedir consejo porque su niño adolescente le están saliendo granos. Ok. Ponte. Vale, yo te voy a vender una crema para los granitos. Pero a mayores te voy a decir, mira, es que es muy importante la limpieza. Correcto. No es ninguna mentira, realmente No, es cierto. siempre hablando de la verdad por delante. Claro, por supuesto. Al final, yo soy la primera que digo, es que lavarme la cara, echarme 50 cremas, es que no me apetece. Entonces, pero realmente es, si tu niño en ese momento está pues produciendo sebo y tiene acné, pues le va a hacer falta limpiar muy bien la cara. Y después, pues utilizar su cremita. Entonces, ese tipo de cosas de la venta cruzada, pero siendo real y consciente. Siendo realista, siempre yo creo que es importante el ejercer la venta dentro de lo que necesite el cliente, ¿no? No voy a decir paciente, porque a la farmacia entra un cliente a comprar otro determinado producto. Vamos cerrando ya ahora sí. Herboristerías, ¿no? ¿Cuánto le comieron al sector? ¿Cuánto le sacaron al sector? Porque ahora, sobre todo, hay mucha gente, ¿no? Que consume mucho el producto de la arboristería. Bueno, yo me acuerdo en Argentina el mate de malva, los baños de malva, no sé qué. Hay tanta planta que está comprobado que funcionan en algunos aspectos. ¿Es una competencia sana para la farmacia, insana? ¿Hay mucha guerra ahí? ¿Cómo está ahí? No, porque realmente no es tanta la competencia, porque en la farmacia se tiene lo que es fitoterapia, que es lo de plantas, pero lo que es una arboristería es mucho más amplio. Y una farmacia no puede abarcar tanto ni tanta marca. Justo. Entonces, al final, no llega a ser una competencia como tal. Al final, a la farmacia, pues tema de, sobre todo de lo que son plantas, tema de adelgazar y cosas así. Pero cosas así muy concretas se van a una herboristería. En las farmacias no hay tantísimo de eso. No hay una rivalidad de nada, ni mucho menos. La verdad es que no. Vale, ¿por qué comento esto? Porque al final el auxiliar de farmacia va a hacer prácticas en parafarmacia, en farmacia, pero luego hay otro mercado ahí enorme que el día de mañana, oye, no consigo empleo en una farmacia y tal. Si bien no es lo mismo, ni mucho menos, pero bueno, hay cositas que la formación le va a servir para, oye, voy a golpear la puerta en una arboristería porque yo necesito trabajar. Claro. Vale, entonces, y van un poquito de la mano, con muchas diferencias, pero está ahí el sector. Y hay muchas, sobre todo en los barrios y demás. Sobre todo en España vino mucha gente de fuera, me incluyo yo, y al final hay, sobre todo en Sudamérica, hay mucho consumo de herboristería, de temas de esa naturaleza. Poco más, Enma, agradecerte enormemente el podcast, me ha encantado. Creo que estamos dando pistas a la gente de qué se va a encontrar el día de mañana. Hemos hablado de las diferencias entre el técnico, entre el auxiliar, que no penséis que por ser un auxiliar voy a cobrar muchísimo menos que un técnico, no, en absoluto. Y cierra tú, esa es tu cámara, ánimo, ¿qué les dirías a esos chicos que están empezando? Pues yo a la gente que está empezando le diría que lo coja con muchísimas ganas, que es un empleo y un trabajo muy bonito, es muy reconfortante lo que es la atención y realmente se aprende mucho. Y el constante aprendizaje que tienes en una farmacia realmente es bastante grande, es decir, siempre hay productos nuevos, siempre aparecen cosas nuevas y es importante siempre querer aprender y tener ganas, siempre. Y actitud, sí. Ahí estamos. Siempre. Muchas gracias. Gracias.